la característica principal. No sé si alguien se anima, no importa si le erra, pero para que tengamos una idea. ¿Alguien sabe bien qué es un triángulo rectángulo? ¿O qué no prioridad, pero qué particularidad tiene? ¿No? ¿Nadie se acuerda? Triángulo rectángulo. Rectángulo. Nada, bueno. El triángulo rectángulo, la particularidad que tiene, es que tiene un ángulo recto. ¿Sí? Tiene un ángulo recto, un ángulo que mide 90 grados. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? ¿Todos sabían que era un ángulo recto? Sí, 90 grados. Eso lo vimos en primero igual. Bien. El lado más largo del triángulo, ¿saben cómo se llama? ¿Lo vieron el año pasado? Sí, lo tienen que haber visto. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el lado más largo del triángulo? No. Bueno, yo se lo voy a decir. Se llama hipotenusa. ¿Y cómo identificás a la hipotenusa? Siempre la vas a identificar porque está frente al ángulo de 90. Acá está el ángulo. Frente está la hipotenusa. ¿Sí? Bien. Perdón, chicos, los voy a silenciar. Y si tienen que decir algo, activen el micrófono y chao, no se hagan ningún problema. Bueno, el lado del triángulo que está frente al ángulo recto siempre se llama hipotenusa. Los otros dos lados que me quedan por nombrar, por ahora se llaman catetos. Vamos a poner cateto a este y cateto al otro. Si vos escuchás la palabra, un triángulo tiene 3 ángulos. Vos decís, sí, profe, bueno, ya sé. Bueno, genial que lo sepas, porque uno de esos 3 ángulos es el de 90. Y los otros 2 ángulos son los que están acá. Este es el ángulo 1 y este es el ángulo 2. ¿Sí? Que le vamos a poner nombres de letras después, los vamos a llamar alfa y beta. Siempre las mismas por una cuestión de comodidad para trabajar. Entonces, ya están todas las partes del triángulo. La hipotenusa, el cateto y el otro cateto. 1, 2, 3 ángulos. Bien. Y vos te preguntarás, bueno, ¿qué onda con esto? Mira. Las razones trigonométricas trabajan sobre la división de los lados. Así de sencillo. Lo que te hacen las razones trigonométricas es relacionarte el ángulo con los lados. Y vos me dirás, ¿y cómo es esto? Bueno, vamos a empezar aprendiendo a configurar los lados de un triángulo para aplicar las razones trigonométricas, obviamente. Entonces, vamos a hacer así. La hipotenusa ya sabemos cuál es. Es el lado más largo, o el que está frente al recto. Es lo mismo, porque cumple con las dos cosas. Hipotenusa. Muy bien. Y ahora, esto es fundamental que lo prestes atención y que te lo acuerdes. Según el lado que vos elijas, según el ángulo que vos elijas, es como te va a quedar configurado el triángulo. Sí, escuchaste bien. Según el ángulo que vos elijas,
es cómo va a quedar nombrado los lados de este triángulo. Mirá, yo voy a arrancar con el ángulo de abajo, con este de acá, al que voy a llamar alfa. Si yo elijo alfa para hacer los cálculos, va a quedar así. El lado que está opuesto, o sea, que está enfrente a alfa, yo trato de marcártelo así, pero no me queda muy bien la línea. Este lado de acá se llama cateto, y ahora tiene un nombrecito más que es opuesto. Muy bien. Elegís el ángulo frente a él tiene un lado, ese lado es el cateto opuesto. Y el último cateto que te faltaría sería, o sea, el nombre de este que está acá, y se va a llamar adyacente. Vos decís, bueno, ¿se puso complicada la cosa? No. No se puso complicada, ahora vamos a ver por qué. Tranquilos que no pasa nada. Vamos a, ya ahora elegimos alfa, bueno, vamos a elegir el otro ángulo. El otro ángulo se llama beta. Yo acá te lo voy a hacer con otro color. Este es beta. Se escribe así, como la B, pero con el palito más largo. Este es el ángulo recto. Frente al recto siempre está la hipotenusa. Y se configura de la misma forma. Nada más que ahora el ángulo que vos estás dándole prioridad es a beta. Entonces vas a configurar todo ese triángulo respecto a beta. El lado que está opuesto a beta es el cateto opuesto. Y el que te quedó sin nombrar es el cateto adyacente. Desmutéense, por favor. Abran los micrófonos. Les voy a pedir. Beta. ¿Se va entendiendo? Sí. ¿Más o menos van entendiendo? Sí, sí. Bien, mirá. Te voy a poner este triángulo de acá. ¿Sí? A ver, esto lo vamos a hacer entre todos. Este es A, B y C. ¿En qué ángulo está el ángulo recto? ¿En cuál de las letras? A ver. C. ¿En B? C. ¿C? Los escribo de nuevo por si no se ven. A, B, C. Para vos, para no sé para quién, me dijo el ángulo C. ¿Para todos estamos de acuerdo que el ángulo recto está en C? ¿Sí? ¿No? Está. ¿Este es el recto? ¿Este es el recto? ¿O este es el recto? ¿Para ustedes qué le parece? A ver, equivocarse está perfecto, podemos equivocarnos, nadie le está diciendo que tienen que adivinarle y pegarle. Para ustedes, ¿cuál es el recto? Sí, profe. ¿Sí? Muy bien, le pegaron. Es el C. Una vez que sé cuál es el ángulo recto, puedo empezar a nombrar una parte del triángulo. ¿Quién está frente al ángulo recto? Siempre. La hipotenusa. Excelente. Entonces acá pongo hipotenusa. Muy bien. Ahora, los otros dos lados que me quedan son catetos. Pero si no elijo un ángulo, no los puedo nombrar. Porque se nombran en base al ángulo que elijo. Yo voy a elegir el de arriba. Beta.
¿Sí? Ahora puedo escribir los nombres de los lados. ¿Cómo se va a llamar el que está frente al ángulo beta? Cateto opuesto. ¿Y cómo se llama el último cateto que queda sin nombrar? Que es el que forma el ángulo. Cateto adyacente. ¿Vamos todos más o menos hasta ahí? Sí. Sí. Bien, es importante que me sigan, ¿eh? Si no me siguen, me frenan y volvemos para atrás. Voy a poner un triángulo. Ahí. Y ahora le voy a poner numeritos. Bien. Yo voy a poner acá. Cateto opuesto, hipotenusa y cateto adyacente. Quiero que ustedes me digan cuánto vale cada una. A ver. Arrancamos por la hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa? 5. 5. Bien. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? 3. 3. 3. ¿Y por qué vale 3? ¿Por qué no vale 4? ¿Por qué vale 3 y por qué no puede ser 4? ¿Qué te falta a vos para establecer que 3 es el cateto opuesto? Es lo opuesto. Porque lo dice Marco. Corta. Y ahí pones por el teorema de Marco-Olmedo, es 3. Ah. Vos para poder decir que el cateto opuesto es 3, primero tenés que elegir algo. ¿Qué es eso que tenés que elegir? El ángulo. Muy bien, Alejandra. Vos tenés que establecer un ángulo para poder darle nombre a los otros catetos. Si vos no lo estableces, no podrías asegurar lo que mide cada uno porque no sabes quién es quién. ¿Se entiende? Sí. Mirá, Marco dijo 3 para el cateto opuesto. ¿Qué ángulo eligió para ustedes? ¿El de acá o el de acá? O sea, beta o alfa. ¿Cuál eligió? Alfa. Ahí escuché alfa muy por lo bajo. ¿Por qué eligió alfa? Porque el 3 es el que está opuesto a alfa. Quiero que se vaya entendiendo, tratando de interpretar, porque esto es importante. Vos vas a calcular y vas a hacer las cuentas según tengas que configurar tu triángulo. ¿Sí? Entonces, si yo elijo alfa, el cateto opuesto es 3. ¿Y cuánto vale el cateto adyacente? 4. Muy bien, 4. muy bien. Ahora, elijo beta. La hipotenusa. Esto es para alfa, esto es para beta. La hipotenusa, ¿cuánto vale? 5. Muy bien, la hipotenusa es la misma para los dos ángulos. ¿Y el cateto opuesto? ¿Cuánto vale ahora? 4. 4. ¿Y el cateto adyacente? 3. 3. ¿Por qué? Porque elegí otro ángulo. Entonces mis catetos cambian. Mis catetos van a cambiar de nombre según el ángulo que yo decida elegir. ¿Sí? Eso es fundamental que vos lo tengas en cuenta. Te voy a enseñar las 3 relaciones trigonométricas que vamos a trabajar. Vamos a trabajar una que se llama seno, y acá vas a escribir el ángulo. Yo voy a poner alfa, pero puede ser beta, gamma, cualquiera. Y el seno del ángulo
va a ser la división entre el cateto opuesto y la hipotenusa. O sea, vos dividís hipotenusa. O sea, vos dividís estos dos lados y te va a dar algo que se llama el seno del ángulo. ¿Está? Tranquilos que lo vamos a ir viendo. Después vamos a ver otra que se llama coseno del ángulo, que es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y vos me dirás, no estoy entendiendo. La aposta es esta. Vos pones un número acá y lo dividís por el número de acá, y el resultado es el seno del ángulo. Vos dividís lo que vale el adyacente por lo que vale la hipotenusa, y es el coseno del ángulo. Y después queda uno, que es la tangente del ángulo, que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Está escribiendo cualquier cosa. Vamos a empezar a hacer unas cuentitas para ir entendiendo esto. Esto lo vamos a borrar porque no lo vamos a usar. Muy bien, mirá. Vamos a trabajar con el mismo triángulo que tenemos acá. Yo lo voy a hacer un poquitito más grande. Que lo voy a borrar. Y quiero que participes y que me ayudes. Porque participando lo vas a entender mejor. Mira. Este es un triángulo rectángulo. Esta es la hipotenusa. Yo le voy a poner que vale 5. Este va a ser un cateto, que voy a poner que vale 4. Y este va a ser otro cateto, que va a valer 3. Muy bien. Vamos a ponerle nombre. A esto le vamos a poner, a este ángulo, alfa. Y a este ángulo de acá arriba le vamos a poner beta. ¿Hasta ahí me seguís? ¿Todos me siguen hasta ahí? Sí. Bien, yo quiero calcular el seno de alfa, el coseno de alfa y la tangente de alfa. Fíjate que estoy hablando de alfa, estoy hablando de este ángulo. Entonces voy a tener que configurar el triángulo para alfa. ¿Qué sería configurar el triángulo? Y ponerle los nombres a los lados. Esta va a ser la hipotenusa. Si elegí alfa, este de acá va a ser el opuesto. Y este de acá va a ser el adyacente. Bien. ¿Cómo calculo el seno de alfa? Voy a dividir el cateto opuesto por la hipotenusa. O sea que voy a hacer la siguiente cuenta. El cateto opuesto, que vale 3, lo voy a dividir por la hipotenusa, que vale 5. ¿Hasta ahí me seguís? Sí. ¿Todos me siguen? ¿O hay alguno que no está entendiendo? Yo arranco de nuevo si no entienden. Por favor, díganme. Bien. ¿Cuánto te da 3 dividido 5? ¿Cómo, profe? No 3 escuché. dividido 5 te da 0,6. Ah, O sea que el seno del ángulo, el seno de alfa, ¿cuánto vale? 0,6. Vamos con el coseno. El coseno es el cateto adyacente dividido la hipotenusa. El cateto adyacente vale 4 y la hipotenusa vale 5. O sea que el coseno del ángulo va a valer 0,8. 0,8. Y me queda por último calcular la tangente del ángulo.
La tangente del ángulo es el cateto opuesto dividido el cateto adyacente. O sea, 3 dividido 4. Esto te da 0,75. Ninguna de estas tres puede superar el 1. Nunca un seno, un coseno o una tangente te va a dar 1. O más. Siempre te tiene que dar menos de 1. ¿Hasta ahí me seguiste? Sí. Esto es para alfa. Vamos a hacerlo para beta. Entonces, si lo hacemos para beta, borro esto de acá. Y digo, beta. La hipotenusa sigue siendo la hipotenusa. El cateto, que está enfrente a beta, es el cateto opuesto. Y el cateto que me queda es el adyacente. Fíjate que es al revés. Cuando elijo beta es al revés que alfa. Vamos a calcular. Seno de alfa, seno de beta, coseno de beta y tangente de beta. ¿Me siguen hasta ahí? Seno de Sí. beta es cateto opuesto sobre hipotenusa. O sea que va a ser 4 dividido 5. Y esto te va a dar 0,8. muy bien. Vamos con el que sigue. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Esto te va a dar, cateto adyacente vale 3. Y la hipotenusa vale 5. Esto te va a dar 0,6. muy bien. Y ahora el último, que es la tangente, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y esto va a ser 4 dividido 3. ¿No? Sí. ¿Cuánto te da esto? A mí me dio 1,3. Perdón, está bien, porque perdón, acá yo me equivoqué en algo. Estos dos son los que nunca te van a dar mayor a 1. Siempre son menor que 1. Este puede valer cualquier cosa. Bien. ¿Cuánto te dio? 1,3 periódico, ¿no? Sí. Muy bien. Simplemente es hacer eso. ¿Quieren que hagamos otro? ¿Les parece? Sí. Bien. Muy bien. Vamos a hacer otro. Chicos, si se corta la reunión, se vuelven a conectar para que terminemos este ejercicio, ¿sí? Y después nos vamos. Pero es para no dejarlo inconcluso. Okay. Este mide 10, este mide 6 y este mide 8. Vamos a calcular. Primero, yo te voy a pedir que calcules seno de alfa, coseno de alfa y tangente de alfa. Alfa va a ser esto. ¿Sí? ¿Qué lado va a ser el del 10? A ver si ya la vas teniendo más clara. El del 10, ¿qué lado es? El más grande de los tres lados, ¿cómo se llama? Hipotenusa. Muy bien. El 8, ¿qué cateto es para este ángulo? Cateto opuesto. Muy bien. Y el 6, ¿qué cateto termina siendo? Cateto adyacente.
Excelente. Ahora lo único que vas a tener que hacer son las divisiones. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces vas a reemplazar lo que vale cada uno. Cateto opuesto vale 8 y la hipotenusa vale 10. O sea que esto te tiene que dar 0,8. excelente. Vamos al de abajo. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Reemplazar lo que vale cada uno. Uno vale 6 y el otro vale 10. Esto te va a dar 0,6. perfecto. Y vamos con la tangente del ángulo. Es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Lo que haces ahora es reemplazar 8 dividido 6. ¿Cuánto te Me da? da 1,3 periódico. Bueno. Bien. Ya calculaste todo lo de alfa. Vamos rápido con lo de beta. Beta va a ser el otro ángulo. Bien. Ahora, ¿cuál va a ser el cateto opuesto? Siempre el que está frente. Y el que te queda, el cateto adyacente. Entonces, para beta, seno del ángulo, seno de beta, que es cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno de beta, tangente de beta. Esto es cateto adyacente sobre hipotenusa, y esto es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Hagamos las cuentas. ¿Cuánto vale el cateto opuesto ahora? El cateto opuesto ahora vale 6. 6. Y la hipotenusa vale 10. Entonces esto va a ser 0,6. El cateto adyacente ahora vale 8. 8 dividido 10, 0,8. Y el cateto opuesto ahora vale 6 y el adyacente vale 8. Esto me estaría dando ¿cuánto? 1,3 periódico. ¿También? No sé. Esto me queda dividido 2, esto me queda 3 y esto me queda 3 cuartos, 0,75. ¿Puede ser? 0,75. Sí. Bien.